Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola, Paco. Ana, ¿cómo estás? Excelente. Me gustó. Estoy cansada hoy. Sí. Sí. Semana pesada. Semana pesada, viajes de última hora, pero aquí estamos con toda la mejor actitud. Siempre pie al cañón, siempre listos. 157. 157. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. A ver si logro... Hoy traemos un tema hermoso. Venga. Fascinante. Vamos a ver cómo lo logramos bajar para que esto se entienda. Pero parte de... Insistimos mucho que tienes que tener claro y claridad en lo que quieres. Una vez tienes esa claridad, que es bendita, o sea, es algo bien maravilloso, de qué es lo que quieres, eso te va a decir o te va a dar indicios de en quién te tienes que convertir para alcanzar eso, ¿no? Es esa identidad que tienes que ir a alcanzar también, o a vivir esa identidad para poder alcanzar eso que quieres. Sí, de acuerdo. Lo único es, no sé si te lo va a dar en el sentido de que tradicionalmente las personas tendemos a no contemplar ese pequeño detalle. Sí. Y que acaba siendo fundamental. Sí. O sea, muchas veces creo que fijamos metas y objetivos, lo que queremos lograr. Esperemos, como ahorita entramos en eso, ¿no? Con la claridad suficiente. Pero el tema que veo detrás de eso es, no siempre, y de hecho creo que pocas veces consideramos en quién nos tenemos que convertir. Exacto. Para lograr esa meta. Exacto. Entonces son dos cosas muy relacionadas, pero muy diferentes. Y en eso yo creo que se nos queda todo en buenas intenciones, sí. Porque decimos, como los propósitos de principio o fin de año, o mitad de año, como en los lunes, que siempre uno va a empezar todos los lunes, como esos propósitos se quedan en simplemente un lindo vision board, que estuvieron tanto de moda, ¿no? O sea, ¿qué quieres alcanzar? Siguen y tienen su razón de ser, pero hay que acompañarlos de otras cosas. Y entonces se queda todo en buenas intenciones, en buenos deseos, en la dichosa manifestación, y no cumplimos con el paso que diría yo que es más crítico, en el punto de, ok, ¿en quién me tengo que convertir para alcanzar todo eso que yo quiero? En eso que anhelo, en eso que quiero llegar a vivir, sentir y demás. Y ahí es donde todo se queda en buenas intenciones, o en buenos deseos, o en sueños. O es muy complicado lograr las cosas porque lo estamos haciendo puro músculo y fuerza de voluntad, ¿no? Que esto es otra cosa que a mí me parece que se ha hecho un mal uso y un abuso de ese tema, ¿no? Es que tienes que tener fuerza de voluntad, tienes que tener disciplina. Y muchas ganas. Sí, tienes que tenerlo, pero hacer todo a fuerza de voluntad y a puro músculo es muy cansado, ¿no? Creo que hay una manera más eficiente y quizás hasta más inteligente de hacerla, y que es un poco lo que estamos planteando. Porque no hay que perder de vista algo, ¿no? O sea, cuando vamos por un objetivo y decimos yo quiero llegar a esto, lo que estoy diciendo es me quiero convertir en la persona que es capaz de hacer esto. Voy a poner un ejemplo común. Si yo quiero perder 15 kilos de peso y ser una persona más sana, la persona que pesa 15 kilos más y es una persona que hace ejercicio es probablemente un atleta o algo parecido, ¿no? En la medida, o es una persona disciplinada, es una persona que cuida su alimentación, es una persona que descansa. El tema del sueño últimamente en las investigaciones, el peso que tienen el peso es impresionante. Entonces, esa es la persona que consigue esos objetivos y esa es la persona que tiene ese peso. ¿Quién es la persona que soy hoy? Pues es que no descanso, no duermo lo suficiente, pues ahí tienes un tema. Es que no me alimento lo más sanamente, ahí tienes otro tema. Es que el ejercicio me repele y me saca ronchas, pues tienes otro gran problema. Y esas son las cosas que justamente mientras tú no transiciones y lo quieras hacer a pura disciplina y fuerza de voluntad, va a ser una verdadera pesadilla. Porque con la identidad pasan dos cosas. Creo que con la identidad es quién soy, ¿no? ¿Quién digo que soy cuando menos? Y quién no soy o quién digo que no soy. Normalmente cuando tendemos a definirnos vamos hacia esa parte, ¿no? Pues no soy esto, ok, pero ¿qué eres? Bueno, veamos. Y el tema, para hacerlo un poquito más claro, es,
yo quiero ser una persona que pesa 15 kilos menos, que hace deporte todos los días y que se alimenta sanamente y que descansa sus 8 horas al día. Hoy soy una persona que duerme 4 horas al día, no se alimenta de todo sanamente y no hago ejercicio. Esos son los gaps o las brechas que tendrías que trabajar para poder lograr tu objetivo. Más allá de decir si vas a utilizar tal o cual medicamento, si vas a meterte en rutinas infernales de gimnasio, si te vas a meter en una rutina, sí, en una rutina muy intensa de ejercicio, en fin, eso es hacerlo con puro músculo. Sí, y permítame poner otro ejemplo como para bajarlo a la realidad de otras personas. Cuando tú, por ejemplo, quieres una posición de director de algún área, ¿no? Un director comercial, un director financiero, un CEO de una empresa, o sea, quieres seguir escalando dentro de del escalafón del organizacional en una empresa en la que estás o en cualquier otra, y tú dices, yo quiero eso, ¿no? Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué sabe esa persona que ocupa hoy en día ese puesto, qué conocimientos tiene, cómo se comporta, de quién se rodea, en qué círculos sociales y profesionales se está moviendo, qué estudia, cómo habla, cómo se viste, o sea, todas esas pequeñeces que conforman la identidad de esa persona que está... ¿Quién es esa persona? Exactamente, que está en esa posición o de CEO, que es la que quiero, o de CHRO, o de CMO, o de todos los CTOs, ¿no? Pocas veces nos sentamos a decir cuál es el gap de mí en la posición que estoy hoy versus la posición que yo quiero alcanzar o la cual quiero tener en, no sé, 3 años, 5 años o el próximo mes. Sí, y yo creo que esa es la parte fundamental, Ana, porque normalmente es lo que no estamos acostumbrados a hacer, los gaps o las brechas que vemos entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cuando definimos el objetivo muchas veces nos fijamos en el objetivo, pero no en quién tengo que ser para lograr esa persona. Creo que parte de la invitación para los escuchas y parte del punto de esta plática es, hay que empezar a incorporar, o es mucho más eficiente y es mejor, incorporar esta parte. Para lograr eso que yo quiero, para llegar a esa promoción, para lograr esa posición, para inclusive tener este tipo de familia, para tener esta pareja, ¿en qué persona me tengo que convertir? Tendemos a hacer todos estos análisis y siempre pensamos qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tienes que hacer para llegar. La invitación que creo que yo hago el día de hoy es más bien pregúntate quién tengo que ser para llegar a esa persona. Porque muchas de las cosas en tu vida, esto lo escuchamos a Bob Proctor, ¿no? Cuando hablaba de pareja. Si tú quieres una pareja de cierto tipo, describe cuáles son las características que tiene esa pareja y conviértete en esa persona. Y hace mucha lógica, lo bajo un poquito. Oye, yo quiero a alguien que haga ejercicio todos los días. Pues va a ser muy difícil que si tú eres ¿cómo le llaman? Un coach potato, ¿no? Una papa de sillón. Y no haces ningún ejercicio y no te mueves y no tienes ritmo de vida saludable, vayas a conocer a una persona que está en ese ritmo de vida. Difícilmente te la vas a encontrar haciendo este ejercicio en tu sala, ¿no? Y si la llegas a conocer por azares del destino, va a ser muy difícil que haya una química y demás porque pues estás en dos mundos totalmente separados, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo con esto que tengas que dejar de ser tú. Lo que estoy diciendo es adapta y diseña qué es lo que quieres ser. Porque también muchas veces lo vemos como algo que ya está determinado. El famoso así soy, pues así me tocó. No, así estás decidiendo estar y así estás decidiendo quedarte. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo diseñas? ¿Cómo lo cambias? ¿No? Y esta manera de ver las cosas creo en función de quién tengo que hacer para tener, quién tengo que hacer para lograr, quién tengo que hacer para hacer. Cambia muchísimo la perspectiva y es mucho más empoderador y mucho más eficiente, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un camino que se vuelve muchísimo más fluido cuando lo haces de esta forma y de hecho es mucho más divertido porque no es a músculo, no es con la fuerza de voluntad. Yo me acuerdo mucho, mi mamá es una persona muy fit, siempre ha sido muy fit y mi hermana y yo somos más como mi papá, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho más estar... Más fat que fit.
Pregunta. Sí, no, sí. Mi papá vive muy feliz, encuentra mucho gusto en la comida, la bebida y todo. Yo no soy tan así, pero pues sí soy mucho de antojos y demás. Me gusta, le he encontrado un placer al tema de el deporte y mantenerme en movimiento porque me hace bien a mí. Pero mi mamá, dentro de su paradigma, decía, es que no entiendo por qué las personas son gordas. Pues si estar fit y estar flaco es más bonito, ¿no? Para ella era todo cuestión de estar bonito. Y eso es un paradigma de ella, que lo respeto mucho, es una mujer preciosa a sus 77 años, ¿no? Toda la vida ha hecho ejercicio, toda la vida se ha alimentado muy bien, dentro de lo que han sido las tendencias, ¿no? De cuando nació en el 48 hasta el día de la fecha. Mi punto esto va a que ella decía, es que no tienen fuerza de voluntad. Sí, hablamos de lo clásico, es que te falta fuerza de voluntad. Es que te falta fuerza de voluntad. Te falta identidad. Exactamente. Y yo, mi hermana, después de tener a sus hijos, quedó con mucho sobrepeso y me decía, es que tu hermana no tiene fuerza de voluntad. Y yo, es que no se trata de la fuerza de voluntad. Y aparte, tú tienes fuerza de voluntad. Ella todo lo ha hecho fuerza de voluntad y también se la creyó, siempre se la ha creído. Esa es su identidad. Mi hermana no. Entonces, es que, ¿qué le pasa a tu hermana? Y le digo, no le pasa nada. Es que, pues, ella no tiene la identidad donde tú la tienes. Claro, a mi parecer, es mi opinión muy personal, la fuerza de voluntad deja de ser necesaria e inclusive relevante cuando tú aceptas la otra identidad. Claro. Porque entonces lo que tienes que hacer es hacerla y jugar. Y cuando digo jugar, voy a esto. Y esto es impresionante y esto es bien interesante. Cuando somos niños, en un minuto soy un astronauta y en el siguiente minuto soy un vaquero y lo soy. Lo vivo, lo gozo, me lo imagino y nadie me puede sacar de ahí, ¿no? Si no quiero. Vamos perdiendo esa capacidad de cambiar de identidad y de jugar y el poder que hay detrás de eso conforme vamos creciendo y de imaginar. Pero la realidad es la misma. ¿Quieres ser CEO? Juega a ser CEO. Sí. ¿No? Toma decisiones como un CEO, proyéctate como un CEO, como lo hacías cuando eras pequeño y querías ser un vaquero, querías ser un astronauta. Es exactamente el mismo mecanismo y el mismo modo. Ahora hay un tema, y voy a compartir esto, ¿no? ¿Cómo aplicas esto profesionalmente? ¿Cómo lo veo yo? Y de primera mano los últimos casos. A mí lo que más me ha costado, o de las cosas que más me ha costado en la transición de vida corporativa a emprendedor, empresario, y que me hubiera adelantado muchísimo las cosas y me hubiera simplificado mucho las cosas, hubiera sido precisamente hace 4 años plantearme y decir, ok, la persona que es un emprendedor, que es un empresario exitoso, que maneja su negocio, ¿cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cómo piensa? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo soy yo? ¿Y cuáles son los gaps? Cosas que han costado sangre, sudor y lágrimas. Adaptar cosas y habilidades nuevas que requieres sí o sí de este lado, como puede ser el tema de ventas, por ejemplo, ¿no? Para los que no venimos del área de ventas natural, no somos vendedores naturales, y que además durante muchos años nos dedicamos a hacerle la vida pesada a los vendedores. Es karma. Sí, no tengo duda. Y sí, para los vendedores que me escuchan, también están siendo cobrados, pagados. Adoptar esas habilidades costó mucho trabajo. Pero no tanto por el tema de desarrollar o no desarrollar la habilidad. Al final son habilidades que puedes aprender, que puedes entrenar, como cualquier cosa. Entonces es aprender, es entrenarlo. El tema es adoptar y el que tú te empieces a considerar un vendedor. Ese es el pequeño truco y el pequeño detalle, que tú adoptes la identidad de vendedor. ¿Por qué? Porque te va a chocar con muchas cosas que crees que no piensas. Y la otra, que te bajes de ser lo que decías ser o de la identidad que tenías. Entonces, esa transición te puede llevar la vida y te puede reventar y puedes no hacerla por ese pequeño detalle. Si el ejercicio fuera, que es mi recomendación para los escuchas, cuando tú tienes este tipo de transiciones o cualquier transición profesional que quieras hacer, cualquier crecimiento, pues justo mapea cómo es esa persona, cuál es la identidad que tiene que tener esa persona, cuáles son las características, cuáles tienes tú y cuáles son los gaps.
te van a dar bien rápido las 2 o 3 cosas en las que te tienes que enfocar. Para mí hubiera sido muy rápido. A ver, ¿qué eres bueno administrando numérico esto y lo de qué no le tienes ventas? ¿Cuál es la característica para alguien que es empresario? Olvídate de todo lo demás, güey. Contrata a alguien que haga todo lo demás, olvídate de todo ese rollo, o enfócate y contrata a alguien que haga ventas. No te metas en esa bronca, por lo menos hasta, o sea, vela desarrollando en paralelo, porque pues esto es crítico para esa identidad, para esa personalidad que tienes que tener. Y creo que esto aplica para muchas decisiones y para muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Hace poco platicaba con una amiga que está en una situación de un matrimonio complicado y pues buscando y pensando en tomar decisiones, ¿no? Y parte de la conversación, oye, pues es que no sé cómo se ve esto. No, bueno, pues haz este análisis de pensar cómo se ve y cuál es la persona que vive en un divorcio en estas características y demás, cómo se ve, cómo se comporta, qué tiene, qué no tiene, etcétera. Y te va a dar una claridad muy fuerte de qué es lo que te va a implicar y hacia dónde te va a llevar. Y esto es, ya tú analizarás qué estás dispuesta, qué no estás dispuesta, qué sí funciona, qué no funciona, pero te da muchísima más claridad sobre qué estás decidiendo, sobre en qué te va a implicar el que lo hagas y en qué te vas a tener que convertir para que eso salga de una mejor manera, ¿no? ¿Y qué ayuda vas a tener que buscar? Y qué ayuda, o sea, creo que te da mucha claridad sobre qué te tienes que enfocar, qué recursos tienes y qué recursos tienes que conseguir, y eso acelera muchísimo los procesos. Mucho. Muchísimo los procesos. Porque ya no hay sufrimiento en eso, o sea, ya no es a músculo, a fuerza, ya hay algo, digamos, más orgánico en el medio. Y es que todo este sufrimiento justo, Ana, viene, creo que se genera de, yo soy todavía esta persona anterior y quiero ser esta otra, quiero cosas que la nueva persona tiene, quiero personas que esa nueva posición tiene, quiero personas que esa nueva vida tiene, pero sigo tomando decisiones desde la que soy, pensando como la que soy, como actuaría la que soy. Esos puntos de roce, ese es el sufrimiento que se genera, porque es donde se caen las expectativas, es donde viene la frustración, es donde yo quiero otra cosa, pero lo estoy haciendo desde acá, es donde vienen esos sentimientos de lo intento y no lo consigo, es donde vienen esos temas de, pues es que te falta fuerza de voluntad. No, no es que me falta fuerza de voluntad, es que estoy, al contrario, o sea, estoy teniendo muchísima fuerza, y esto es lo irónico, tengo mucha fuerza de voluntad y le estoy poniendo todo el esfuerzo del mundo a hacer lo que no es correcto, a hacer lo que no me va a dar. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues cada vez cavas más profundo, ¿no? Cada vez le metes y le metes más y luego te quejas porque, oye, pues que cada vez me siento más abajo. Sí, güey, pues le estás, o sea, no le pongas ganas a seguir escarbando, ponle ganas a escalar, ¿no? Pero mencionaste algo que hay veces pasamos por alto porque lo tomamos muy a la ligera, que es tener la claridad de qué quieres. Y yo creo que cuando tenemos estos cambios y estos resignificados en nuestras vidas, nos da miedo definir qué es lo que queremos, porque una vez definimos qué es lo que queremos, también definimos qué es lo que no queremos. Entonces empezamos también a cerrar el espectro, que a diferencia de la creencia popular, cerrar el espectro a mí me parece algo positivo porque te enfoca, te da claridad en qué es lo que tú quieres. O sea, en vez de estar con un proyector tirándole a todos lados, estás con un láser diciendo, esto es lo que quiero, me enfoco en esto y lo consigo. Y lo hablábamos con una persona que perdió su empleo recientemente y es una persona que ha estado en la corporación, la gran corporación, durante 20 y tantos años, queda sin empleo, no de un momento a otro, digamos que le dieron 60 días para asimilarlo, y hoy en día pues está todavía redefiniendo cómo se ve su vida fuera de esa corporación. Y es algo por lo que tú y yo pasamos. Y es algo que no te lleva 60 días cuando no tienes claridad. No, y que a lo mejor también va evolucionando, o sea. Exacto. Sí, te dejo terminar. Y a esto, ¿qué voy con esto? La claridad yo creo que es uno de los activos más, no sé, más caros, por decirlo de alguna forma, y más preciados en el momento en que estás transicionando, y cuando no también, pero en el momento que estás haciendo una transición en tu vida. Sí. Y una transición puede ser de cualquier tipo, personal, familiar, de trabajo, de estilo de vida, es claridad. Y pasamos por alto
lo importante que es tener claridad en qué es lo que queremos. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cómo me veo? ¿Cómo es esa vida que quiero tener? Sí, totalmente. Es que también hay algo que es bien importante y bien cierto. No hay cosa más poderosa en la psicología o más fuerte en la mente humana que el poder de la identidad en este sentido. Todo lo que tú actúes, hagas, las acciones que tomes, cómo vivas y demás, van en función de tu identidad. Y de tu identidad entendiéndose con quién te dices tú que eres. O sea, porque justo estás decidiendo desde esa persona que soy. Oye, ¿quieres un cigarro? Yo soy no fumador, no fumo, gracias, ¿no? Ni lo voy a probar porque soy no fumador. Ok, pues ¿cómo te defines? Oye, soy fumador, ¿quieres un cigarro? ¿Qué marcas son? Sí, O sea, oye, en automático, ¿no? Sí. Entonces, justo ese es el tema. Tú vas a tomar y vas a ir decidiendo. Entonces, y esto la mente lo hace en automático, ¿eh? O sea, que este es el tema. Por eso muchas veces el peligro del así soy, el peligro de, pues, es que estás prácticamente decretando que todo en tu cabeza, que toda tu psicología funcione alrededor de validar que eres eso. Entonces, aplica para cualquier cosa. Oye, quiero cambiar de, pues quiero tener un rol de liderazgo mayor, quiero convertirme en una persona estratégica, pero sigo pensando como la persona táctica, no va a pasar. Porque tu cabeza te va a hacer ver todos los problemas tácticos y no te va a dejar ver los pequeños temas estratégicos, no te va a dejar liderar como una persona, no te va a dejar delegar como una persona estratégica. Y seguramente cuando empiezas a hacerlo, esto es muy, muy claro de los líderes cuando empiezan a tensionar, cuando empiezan a tomar equipos más grandes, las primeras veces que delegas da mucho miedo. Mucho. O sea, muchísimo. Porque, y sobre todo si eres una persona que viene acostumbrada de controlar, de hacer las cosas, de obtener los resultados, como un contribuidor individual, pues da terror delegar. Sí. O sea, porque no es que no lo van a hacer. Y hay managers que se quedan y revientan la carrera ahí porque nunca aprenden a delegar efectivamente. Ahora, el tema es que cuando tú estás haciendo eso y no delegas, porque estás desde la personalidad anterior, que te hizo un excelente en lo que hacías, pero que no te va a servir para ser un excelente líder, que no te va a servir para ser una persona estratégica. Es imposible que tú estés en la cabeza en estrategia y en táctica a la vez. Sí. Oye, y te interrumpo, porque la semana pasada que estuvimos haciendo una actividad con una empresa, precisamente me quedó sonando mucho esto. El CEO de la empresa está enfocado en la estrategia. En la estrategia. En la estrategia. O sea, ¿qué tipo de conversaciones tiene esa persona? Estratégicas. Ahora, cuando ya vas a piso con las personas que estábamos, ¿estas personas en qué están pensando? El día a día. En el táctico. Táctico operativo. En que si sale el proceso, en que si se aprueba esto, en que si se... O sea, no puede ser, al punto que siempre hablamos del director del equipo de fútbol y el que tira penales. O sea, no puedes estar viendo el partido desde arriba y tirando el penal en la cancha. No se puede. Por eso es que cada uno tiene roles y cada uno se comporta de una forma distinta. Y es bien importante entender el rol que tiene cada persona, porque el rol que tiene cada persona determina cómo se comporta, quién es. Y creo que ahí perdemos muchísimo tiempo. De nuevo, la falta de claridad y la falta de entendimiento de cuál de estos soy, ¿no? Y si hago la analogía profesional, cuesta trabajo, Ana, porque a lo mejor vienes de ser el delantero. A lo mejor vienes de ser el mediocampista. Sí, el goleador, ¿no? Entonces, pues vienes de ser la estrella, vienes de ser el goleador, vienes de ser... Sí, pero ahora eres el director técnico. Entonces, ahora te toca ayudar a otros a que ganen los partidos, te toca ayudar a otros a que metan los goles, te toca lucir desde otro punto, te toca lucir como equipo. Y es jodido. O sea, sí es complicado y sí tiene un periodo de transición. Pero lo más jodido, y como refería hace rato mi ejemplo, es cuando no sueltas y te cuesta y no quieres soltar que no es que quiero seguir siendo, ya no eres el delantero, ya no te corresponde, ya no estás. Tienes que disfrutar y ganar y tomarle el aprecio a ganar los partidos desde otra perspectiva, desde como director, es que no me gusta. Bueno, güey, pues o sea, toma tu decisión o cámbiate de liga porque también hay una gran realidad. No hay goleadores de 40 años. O sea, difícilmente, excepcionalmente, y y en una liga en la que pues ya no tiene el nivel de competencia que tenía en Europa. O sea, que ese es un buen ejemplo, si hacemos la analogía.
Puede seguir siendo una estrella, puede seguir siendo, pero va a tener que ser en otra liga. Sí, Va a tener que ser en otras condiciones, va a tener que ser en otro rollo, porque ya no estás para eso. Y ojo, no todos los goleadores son buenos directores técnicos. No, al punto, por ejemplo, tomando el ejemplo de Messi y de Beckham, hoy en día Beckham es el dueño del equipo. Ahora no es el director técnico tampoco. Contrató a alguien para ser el DP de ese equipo y tiene a Messi. Y tú puedes decidir oye, ¿qué es lo que me va a hacer aparte de la habilidad? Porque de nuevo, las habilidades se desarrollan. Sí, hay cosas que son naturales y hay talentos, sí, te facilitan, pero las habilidades al final ya tú las puedes aprender, las puedes desarrollar, es prácticas, ¿no? Pero es tomar la identidad. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién dices que eres? Y cómo entonces actúas y cómo lo trabajas. Sí. ¿Con quién? Y mira, bien importante es el tema de quién eres y incluye con quién te estás relacionando. Pues es que va de la mano. Oye, esta persona con quién se junta, qué tipo de conversaciones tiene. Y ahí es donde también fallamos mucho porque hay que tener un desprendimiento de esa identidad anterior. No puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Esa transición cuesta y se siente bien incómoda porque es dejar ir lo que eras antes para convertirte en otra nueva persona. Y quien eras antes tenía un grupo de amistades, tenía una rutina, tenía una serie de cosas que lo acompañaban. Totalmente, y que el valor que yo veo de que hagas este análisis es que te dé la claridad de qué va a implicar, porque también se vale, o sea, no es a fuerza, ¿no? No. Si hablamos del tema de las transiciones profesionales, si tú estás yendo de una posición donde vas a pasar a ser VP, CEO de la compañía, etcétera, está fabuloso, pero ojo, trae sus costos. Totalmente. ¿No? Y estas personas tienen un estilo de vida con cosas muy buenas, con otras no tan buenas. Oye, ¿qué es lo que tú decidas? Pero lo importante es que las mapes precisamente para que veas. Porque si tú eres una persona que ama y adora estar con sus hijos a las 5 de la tarde y hacer con ellos la tarea y ver, lo cual a mí me parece increíble, y vas a tomar un rol de estos donde, pues, ¿no? O los clásicos, voy a ser founder o voy a poner una startup para tener libertad, cosita. Vas a trabajar como nunca en tu vida. Te van a dar colapsos mentales como nunca en tu vida y vas a tener estrés como nunca en tu vida. Sí. Esa es una realidad, o sea. Sí. ¿Sabías que el 70% de los emprendedores tienen problemas emocionales? Pues, intuía. Sí, no, dependiendo de la edad, del tiempo de la época del año, intuyo que más o menos sucede. Oye, y súmale otra que escuché por ahí, el tema de las mujeres founders o emprendedoras, en el tema del burnout. Yo creo que para las mujeres, sin entrar en polémica, pero creo que es todavía más pesado, ¿no? Porque, y todavía nuestra generación quizás ha cambiado con las nuevas, espero, pero creo que, y son de estas cosas, ¿no? Cuando ves el perfeccionismo que se espera en la mujer y desde dónde se maneja y todavía hay mucho tema de, es que el conflicto es diferente, es que no porque es mujer, no. Pues el liderazgo y resultados son resultados aquí en China, pero sí creo que hay una carga mucho más pesada desde ese lado porque la psicología está más complicada. Este efecto que estamos diciendo de identificar cuál es la identidad que tengo versus cuál es la que quiero, creo que en las mujeres tiene unos gaps tremendos porque también pasa algo. Y lo estoy diciendo desde lo que yo conozco, corrígeme si no, pero también los modelos, o sea, la cantidad de modelos aspiracionales, digamos, o de modelaje que puede haber del lado de la mujer son menos que del lado del hombre. Son menos. Y en condiciones bien particulares. Entonces, sí me parece que lo hace mucho más complicado, mucho más difícil en ese sentido, ¿no? Sí, y la verdad es que hay veces nos encaminamos sin hacer ese mapeo y las cosas se sienten como un sacrificio y no como un diseño, porque cuando tú dices, oye, esto puede llegar a pasar, lo aceptas, no lo aceptas, lo quieres, no lo quieres, tú puedes diseñar alrededor de eso, ¿no? Pero tienes que tener la claridad de cuál es el gap entre esto y esto. Y hay un componente adicional, creo, en la mujer en esos gaps, que es la culpa. No, sí. O sea, hay muchísima culpa porque no se espera, ¿no? Todavía lástima que existe esto, pero es que estás o sea, eso de desarrollo personal, ¿Cómo? viene acompañado de un montón de culpa, ¿no? Porque los hijos, porque esto, porque el otro, Y súmale la culpa católica femenina, no, o sea, te mueres.
la religión católica, culpando todo porque es la forma de... Y fíjate, ahorita que tocas el punto, porque esto es bien interesante, ¿no? En el catolicismo en particular, en otras religiones también, pero está el tema del libre albedrío, ¿no? Dios sí. te deja hacer lo que tú quieras, pero volteamos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Así. Y Dios así como que... Sí. Te Ajá. está dejando hacer lo que tú quieras y me vienes a decir que yo te diga, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bromas aparte, es justo el tema. ¿Qué tanto estás diseñando desde lo que tú quieres, decides, planteas que quieres ser, hacer, tener? ¿Y qué tanto pues te vas en automático sin analizar justamente qué es lo que eso implica, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar allá? Sí, creo que eso es muy profundo y la invitación que yo cerraría el día de hoy es, otra vez, la claridad vale oro. La claridad es algo que menospreciamos, pero es la base de una buena transición y yo creo que de una vida de mucho más bienestar y armonía. O sea, cuando tú tienes claridad, realmente puedes vivir más en armonía porque sabes qué hay aquí, qué hay acá, ¿no? Y las expectativas... Y puedes tomar decisiones acorde a lo que tú quieres, no a lo que a ver qué sucede, ¿no? Sí, a ver, me fui como gorda en tobogán. Y ojo, yo creo que también eso de irse como gorda en tobogán es mucho de cómo crecemos. Yo espero que estas nuevas generaciones estén desarrollando un poco más de conciencia en qué quieren estudiar, cómo ven su futuro profesional, cómo se ven trabajando. Nosotros, pues, teníamos que estudiar, sobrevivir y todo. Sí. Y así crecimos. Yo creo que hoy, afortunadamente, hemos desarrollado cierta conciencia que nos permite decir, bueno, tengo ya la claridad de dónde quiero estar. Y de diseñarlo y de trabajarlo y de hacerlo, ¿no? Creo y coincido contigo, el tema es la claridad. Y creo que cualquier problema, el 80-90% de resolverlo es plantear cuál es el problema, ¿no? Y definir bien cuál es el problema, porque justo todas las acciones que van encaminadas a solucionarlo, pues son muy eficientes y demás. No digo que tu vida sea un problema, pero quizás sí es un enigma a resolver, ¿no? En cuanto a qué quieres hacer. En la medida en que mejor lo definas, va a ser más fácil conseguirlo. Y creo que yo la invitación de nuevo es define y fíjate en quién te tienes que convertir o qué persona tienes que ser para lograr eso que tienes que ser. Y después, no es sencillo, no es complicado, pero también, o sea, hay maneras en las que se te puede ayudar y hay lugares a los que puedes asistir para el cómo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero primero, pues hay que definir con toda claridad qué se hace qué y de ahí se puede partir. El cómo es cómo cerrar el gap. Exacto. Excelente conversación, te agradezco mucho. Encantado, ¿no? Como siempre, les agradecemos a nuestros oyentes y escuchas y hasta la próxima semana. Encantado, un abrazo para todos, excelente semana.